En la noche, antes del accidente, ¿dónde estabas esa noche? Salimos con mi jefe y amigo y la jefa del local, salimos a comer, a beber y de vuelta vinimos a mucha velocidad y en una curva que no tenía ángulo se perdió el control y chocó de frente contra un árbol a 160 kilómetros por hora. Y ellos fallecieron en el auto. Soy Meleita Salomón. Conozco a Nelson desde hace más de 15 años. Lo he acompañado en muchos momentos difíciles de su vida. Este proyecto nace del deseo de que su historia no se pierda. Nelson tiene 60 años. Nació en Chile. Desde hace más de una década vivía en Alemania. Hace años sobrevivió a un accidente de tráfico en el que otras personas murieron. Un mes después iba a casarse. Con el tiempo perdió ambas piernas debido a complicaciones médicas y infecciones. Desde entonces su vida no ha sido una línea recta, sino una serie de luchas, decisiones y reconstrucciones constantes. Ok, la noche. ¿Dónde estabas en esta noche, antes del accidente? Antes del accidente estaba con Emilio en la tienda trabajando. Me dice si podemos ir a dejarle un video grabador a una familiar. Entonces fuimos y nos juntamos con Gladys Sadi, que era la jefa del local y eran amigas también de muchos años. Entonces fuimos a dejar la videocasetera y él nos invita y fuimos a un restaurante que estaba fuera de Linares. Entonces, ¿Fue un buen restaurante? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Entonces bebimos, comimos y bebimos bastante y se dilata la noche entre alcohol y pasarlo bien. Y más que nada eso. Después... ¿Y cómo te sentiste allá? ¿Fue bueno? Sí. La conversación es todo. Es lo normal y la conversación se alegra más cuando tomas más alcohol. Entonces uno no mide consecuencias cuando está tomando alcohol. Entonces después te subes al auto. ¿Y cuántos años tuviste? Yo tenía 24 años cuando sucedió el accidente. 24 años. Sí, 24. Entonces de vuelta, lo último que recuerdo es en la carretera y de ahí... Recuerdo... Entonces subieron, no, un momento, subieron en el coche juntos. ¿Y él quería regresar a ustedes o cómo fue? ¿Cuál fue la intención? Regresamos juntos. Entonces, ¿y dónde te sentaste en el coche? Atrás, en la mitad del auto. Atrás en la mitad y ellos iban adelante. Ellos fallecieron los dos por el golpe, porque el auto en una curva chocó de frente contra un árbol. ¿Y tú te recuerdas este golpe? No tienes no recuerdo de porque eso. Yo estuve con un trauma hasta una semana después que me colocaron un cuello ortopédico en el hospital, porque en ese tiempo no había cuello ortopédico en los hospitales. Entonces fue complicadísimo el traslado. Y después, cuando ya me estabilizaron un poco y me operaron, después de unos meses, yo pensaba y preguntaba qué había pasado, hasta que al final me dijeron que ellos habían fallecido. ¿Eso fue semanas atrás? Meses. ¿No te contaron eso antes? No. ¿Y no preguntaste? Preguntaba, pero decían que estaban en estado grave. Pero al final uno se da cuenta. Se da cuenta que esto es de otra manera, hasta que me dijeron y nada, pero uno ya tenía asumido que la realidad era otra y la realidad que tenía era el hospital y dar el siguiente paso y dar el siguiente paso y dar el siguiente paso y no pensar para atrás, porque lo que pasó no tiene vuelta, son decisiones. Pero ¿cómo te sentiste cuando finalmente sabías que ellos murieron? ¿Estuviste muy triste? No, porque en mi caso
yo bloqueo, no las emociones, pero bloqueo eso porque la prioridad son las decisiones que tú tomas hacia adelante. Si no tomas decisiones, te vas a quedar ahí quizás cuánto tiempo sin avanzar, como en todo. Entonces trataste de eliminar estos No, pensamientos. no se eliminan, sino se guardan. Se Entonces, guardan para después. Claro. Así lo hiciste, Claro. para que no te ponen tan triste y deprimido. No deprimido, pero que tienen que operarte, tienen que volver a operarte, tienen que rehabilitarte en lo que se puede, porque una patología como la que me dio a mí tiene un tope de dinero que tú tienes, porque los seguros, no hay seguro para eso en Chile, en esas fechas. Pero un momento, dime una cosa, después del accidente, la primera vez cuando te despertaste, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue tu sensación? Es que es muy complicado de decir porque yo después del accidente estuve en etapas. Yo tenía roto el cuello, tenía varias vértebras lesionadas y no tenía un collar cervical. Me colocaron una esponja y eso, y calmantes. Entonces yo... No tenías muy bien conciencia. No tenía una línea de tiempo de decirte, me desperté al día siguiente. Lo único tengo conciencia cuando me colocan un collar cervical en la clínica en Santiago a las 2 semanas. 2 semanas después. Claro. Y ahí estaba recién empezando el camino de operaciones y de tratamientos, porque también te trasladan de Linares a Talca y de Talca te trasladan a un hospital público en Santiago, y en el hospital público me agarré una sepsis en la orina. Pero antes de eso, los doctores te contaron que tus piernas están paralizadas. No te contaron. No. ¿Cuándo te contaron eso? Al final tú hablas con el personal y el personal, los paramédicos te empiezan a decir y tú te das cuenta porque no tienes sensibilidad. Entonces, ¿cuántas semanas después del accidente sabías eso? Ya con un mes y medio ya está claro. ¿Un mes y medio? No tienes sensibilidad. Estuve 6 meses sin poder mover un brazo. Entonces tenía solamente un brazo que estaba conectado a los sueros, a los calmantes, y tenía el collar cervical. Entonces te vas dando cuenta. Que no funciona bien ya, tu cuerpo. Claro, no, que no tienes sensibilidad, que ya... Y al final... ¿Y cómo reaccionaste en eso? ¿Cómo fue Bueno, la realidad es lo que siempre me ha pasado. Sigo adelante. Doy un paso y sigo adelante y veo qué va a pasar mañana. Entonces, cuando la gente o los doctores te dijeron eso, pensaste inmediatamente, ok, no, lo voy a luchar, lo voy a seguir luchando en la vida, ¿o cómo fue? No, lo primero fue, me acuerdo muy claro de una paramédico que me dijo, esto va a pasar contigo porque tú ya no vas a volver a caminar. Entonces, yo tenía esperanza en aquellos años de poder pararme con órtesis, prótesis, pero me dijo, tampoco, tus lesiones son lo que son. Eso te dijo el paramédico como ¿sí? 6 semanas después del accidente. Claro, ya estaba en Santiago. Entonces uno tiene que asumir que te queda un trayecto muy largo y yo voy de acuerdo a cómo vas viviendo, vas ejecutando. No funciona un plan, el plan es día a día. El plan fue día a día. El plan es día a día y todo es... ¿Te recuerdas a este paramédico? ¿Era amable? ¿Te ayudó sí, mucho sí, en ese...? No, eran personal de una clínica, pero como te digo, ese tiempo es la primera etapa que te ayuda, pero cuando se acaba el dinero tienes que volver a la realidad, que son los hospitales públicos. Y los hospitales públicos uno sobrevive y sobrevive gracias a la familia. O sea, si no tienes familia estás jodido, no tienes mucho que
que hacer porque no tiene los medios, no están los recursos y lo principal, no está la parte técnica, tener cojines especiales o sillas de ruedas. No, tienes que ver lo que tienes y en base a eso muy básico, adaptarse. Esa es la realidad de que estamos hablando de 1989 cuando sucedió el accidente. Entonces no había la técnica que hay ahora en que te miden las presiones al sentarte, entonces es prueba y error. Y tú que querías casarte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te manejaste con eso? El tiempo cuando uno está en el hospital y ya tiene 24 años y te das cuenta que ya no funciona tu cuerpo. Entonces la realidad es diferente porque empiezas a pensar que tu novia tiene 18. Ella tenía 18. Sí, entonces tú piensas bien claro que no tiene ningún sentido del trayecto de vida que tenía que tener yo hacia adelante y la cantidad de situaciones que uno vive para que ella, que es mucho más joven, la viva contigo, porque eso es un fracaso total, es arruinarle la vida, entre comillas. Entonces tomar unilateralmente la decisión de cortar la relación. Entonces, ¿tú lo tomaste o Sí. lo hablaste juntos con ella o Yo fue hablé la con- decisión de ustedes? No, ¿O yo la cómo tomé, era? Yo la tomé. ¿Tú la tomaste Yo la tomé solo? Solo hablé con ella, hablé con su madre y les planteé el caso en ese tiempo. Pero como te digo... ¿Y eso no fue muy duro y triste para ti? ¿No fue muy es que difícil para mí hacerlo? siempre ha sido la decisión y seguir adelante y vuelta a otro paso y vuelta a otro paso y volver a empezar y volver a empezar. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cómo fue la primera reacción? Es que yo tenía muchos bloqueos mentales. Me enfocaba mucho en lo que voy a hacer y lo que voy a hacer. Además que uno con el tiempo comete un montón de errores, porque en mi caso lo que yo pensaba que era no inmortal, pero que podía seguir con mi vida tal como la tenía antes. Entonces no me cuidé, no hice caso a muchas cosas. Entonces te vuelves loco, pero no en el sentido de un sentido depresivo, porque me hicieron, me acuerdo, un test con un psiquiatra y tenía claro las situaciones que estaba. El problema que yo era una persona muy diferente cuando tenía 24 años a lo que tengo ahora. Seguramente, pero la pregunta era cómo ella reaccionó y su madre cuando le dijiste que quieres cancelar la boda. Realmente no me acuerdo. ¿No te recuerdo? No, lo único que sé que en el sentido yo le dejé bastante claro que yo no quería ser un escollo en su vida, ni quería arruinarle la vida a ella. Entonces yo creo que por ahí fue con tiempo y se fue bajando el ritmo de la conversación hasta que ella ya asumió que, bueno, la vida cambia. Entonces uno va cambiando y... ¿Y aceptaste tu vida en este momento? ¿Cómo podías...? Es que uno no sabe, tiene que adaptarse. Chile no es Alemania, ni los años 90, cuando sucedió el accidente, ni cómo eran los años 90 acá, la técnica, el sistema, las ayudas. Entonces tu enfoque era como yo quiero sobrevivir y yo me enfoco en eso y nada más, ¿o cómo era? Es vivir el día a día. Día a día, ¿cómo voy a sobrevivir este día? Claro, y ver qué se puede adaptar, porque hay que ver cómo te adaptas. Tú no tienes un baño, no tienes rampas, no tienes una silla óptima, no tienes cojines óptimos y vas pagando las consecuencias con el tiempo por no aprender a cuidarte bien, porque no te rehabilitan como corresponde.
Ajá. El sistema público en los años 90 es lo que era. Entonces, Entonces fue como una lucha, cómo manejo mi día y cómo lo manejo en una manera es que si, que es lo más en mi caso, práctico. si no tuve la ayuda de mi hermana, no hubiera llegado ni a la mitad de lo que he hecho, entre comillas. Entonces, ¿Y con qué tu hermana te ayudó cada día, cada día? porque es así ella, es su corazón así. Y me tuvo mucha paciencia porque yo hice muchas burradas, muchas tonteras. Entonces, Entonces, por ejemplo, dame un ejemplo. mucha salida nocturna, mucho alcohol, mucho no cuidarme, vivir como si no hubiera pasado nada. Ese es el tema. El tema es que yo no me creí inmortal, pero para mí no me pasó esto y puedo seguir adelante sin ningún problema. Y te vas haciendo daño sin darte cuenta. Entiendo. Y puedes describirme cómo fue día a día y con tu hermana, cómo fue Ella trataba de eso. hacer lo mejor para mí, pero yo también tenía, bueno, tengo mi carácter y soy llevado a mis ideas. Entonces yo creía que podía hacer muchas cosas y al tratar de hacer muchas cosas te haces daño sin cuidarte, sin medida ni clemencia. Crees que tienes la verdad absoluta y la cosa no es así. Te vas haciendo daño y vas acumulando daño en el cuerpo hasta que te empiezas a tener heridas y empiezas a sufrir de otro tipo de condiciones producto del daño que te hace en forma inconsciente. Entonces no te cuidaste No, también, no te cuidaste no. y ella trató de ayudarte que te vas a cuidar mejor. Sí, pero tampoco se puede pedir muchas condiciones. ¿Por qué? Porque es caro. Un paciente en silla es un paciente caro. No es un paciente barato. Si tú lo que cuesta una silla de ruedas acá ahora, en los años 90, es más caro. Entonces, ¿cómo se manejaron con el dinero? ¿Cómo fue eso? Bueno, es complicado el tema del dinero porque es muy jodido porque el Estado no te ayuda mucho. Entonces mi ¿Y el hermana, tratamiento tú tienes que pagarlo solo o es público? ¿Cómo es? el sistema público en aquellos años no es una ayuda, es lo que hay, es lo que hay en un hospital. Por ejemplo, si tienes una cama, son hospitales muy antiguos, la cama no tiene colchones antiescaras. Entonces, los medicamentos son lo que hay, las comidas son las básicas, entonces los medicamentos son los básicos y vas sobreviviendo. Entonces, necesitaban un apoyo. El Estado no te da lo que te da porque no tiene el dinero y tampoco se va a preocupar de uno de millones. Estamos hablando en ese tiempo y siempre ha habido un 10% de personas con discapacidad en Chile. Entonces, ¿quién te ayudó con las finanzas? Mi parte mi hermana, Tu hermana. claro. Entonces no le puedes pedir mucho a lo que va dando el Estado. El Estado te entrega lo mínimo. Entonces, tu hermana trabajó mucho en este tiempo Sí, para sí. tratar de darte mejor servicio en el hospital o mejor medicina o cómo era. No, es que, a ver, tú estás en un servicio público que te entrega unas cosas. Hay, por ejemplo, tú puedes en forma externa comprar un cojín, un cojín, pero no es lo ideal porque nadie te enseña la técnica que el cojín tienes que medir la presión para que no te haga daño. Entonces uno prueba y error ¿Y para qué necesitabas un cojín tan especial? porque ¿Por qué? la presión al sentarse en mi condición de mi cuerpo me hizo daño hasta que tuve muchas heridas y eso me llevó a las amputaciones. Pero ¿por qué tuviste muchas heridas? ¿Porque te tenías que estar echado por mucho No, tiempo claro, o fue porque uno trata de hacer una vida normal y al hacer una vida normal llevas tiempo sentado y tú no te das cuenta del daño que acumula la piel. Entonces, ¿cuál fue
la primera herida o El decúbitus, cuando te sientas, te haces heridas en los trocantes, donde está la parte del hueso, y empiezas ya después empiezas a ir a curaciones y te hace heridas más grandes y te hospitalizan por mucho más tiempo. Entonces en la primera fase, después del accidente, ¿cuánto tiempo te quedaste en el hospital? 8 meses. 8 meses. La primera vez. Y en estos 8 meses solamente recuperaste del accidente, ¿sí? Un poco la movilidad, volver a las calles, volver Con una silla de ruedas, no claro, podías caminar. No, obvio. Pero tuviste todavía tus piernas. Claro, y lo otro importante es que uno, en mi caso, salir a la calle a que la gente te vea. Porque la primera gran vergüenza de las personas es esconderse. Que nadie te vea en silla de ruedas. ¿Eso tuviste tú también? Yo salí a la calle. Y salí en ¿Y invierno. cómo fue para ti que la gente te mirara? Es traumático porque te mira diferente la gente, siempre va a ser así. Entonces cuando uno es joven, te causa repulsión que la gente te mire como una persona diferente. ¿Y una vez dijiste a las personas algo o te callaste? No, estuviste callado. Es que no saca nada con uno decirle, pues la gente es lo que es el reflejo de las personas cuando te ven, es el reflejo de lo que son ellas mismas. Entonces, y estás en una ciudad que no tiene rampa, que no tiene servicios con rampa, que no está preparada para ti. Entonces fue muy difícil para ti los primeros días con la silla de ruedas en la calle y te frustraste mucho cómo la gente te miraba y también manejarte allá en las calles. Claro, pero es que uno tiene que aprender. Estamos hablando, fue el accidente del 89, el 90 y fueron pasando los años de diferentes etapas. Yo el año 2000 fue cuando caí y me amputaron. Pero antes de eso, tú cuando te saliste por primera vez en la calle con la silla de ruedas, ¿estuviste solo o tu hermana te acompañaba? No, me acompañó mi hermano en parte y después traté de moverme en las calles, pero muy complicado porque no hay rampas y tienes que aprender a cómo movilizarte en una ciudad que es una ciudad pequeña y es una ciudad vieja que no tiene la infraestructura para que una silla se movilice. Entonces en el comienzo no podías salirte sin alguien, Claro, siempre tenía que venir a acompañarte afuera. Es que hay que aprender, el problema es que tú tienes que aprender día a día, no es una cosa de un día o de otro, uno tiene que aprender. ¿Y cuánto tiempo necesitabas para...? Esto es un periodo de años. Años. Claro. ¿Te demoró años salir con la silla de ruedas solo? No. ¿Cuánto tiempo después el accidente? Va tomando valor cuando va saliendo. Entonces vas adaptando tu sistema de vida a lo que tiene el entorno. Entonces vas aprendiendo cómo usar la silla en el entorno que tú tienes. ¿Y cuánto tiempo necesitabas por eso? Eso es bastante tiempo. Eso es porque unas calles son diferentes a otras, uno se va adaptando. Eso te puede tomar un año, depende el grado de movilidad que tú quieras tener. Entonces, y depende también, porque yo estuve 8 meses, el 89, después hubo un periodo de pausa y estuve después otro largo periodo que fueron 8 meses de hospitalización con heridas. Con heridas. Claro. Un momento. Primeramente 8 meses en el hospital, después regresaste a la casa. Sí. ¿Y cómo era vivir en la casa de nuevo con la silla de ruedas? Es complicado. Era complicado, pero en este momento todavía tuviste las 2 piernas. Sí, pero tienes frustraciones que son propias en parte de la edad, porque eres joven y te encuentras mentalmente en cierto sentido vulnerable porque quieres hacer cosas pero no puedes.
Entonces, ¿cuáles cosas te frustraron más? La movilidad. La movilidad. Claro. Que querías caminar de nuevo. No, caminar no, pero no te puedes mover. Esta esperanza de caminar ya... No, eso ya dejaste. No, esa es la realidad. Es como cuando me sucedió el tema de las amputaciones, son etapas. Entonces hay que dividir etapas. Entonces la realidad es una sola y hay que aceptarla. Uno ya acepta una etapa y sigue con la otra. Entonces la primera etapa fue que aceptaste que no vas a caminar más. Claro, y seguir con una vida, pero muy enfocada en mí mismo, muy egoísta, muy quería vivir. O sea, me gustaba la noche, me gustaba la fiesta, me gustaba beber con amigos. Entonces, ¿fuiste molesto con la vida que te pasó eso? No, a ver, no es molesto, lo que en mi cabeza pensaba que yo no había pasado nada y que había que seguir con la misma rutina que tenía. Pero no podías porque no tuviste piernas. Sí, pero yo no me di entonces cuenta. No te viste. No, las piernas fueron después, pero yo no me limité a cuidarme, me limité a vivir la vida loca.